utilizamos actualmente. Hay muchos sistemas. Predomina mucho el Perú, el sistema inglés y el sistema médico. Pero el sistema internacional se juntaron un montón de países en 1960 y tanto, hace más o menos 65 años. Dijeron, cada uno tiene su sistema de unidades y eso nos trae dificultades en las transacciones, en los intercambios, etc. Vamos a hacer un único sistema de unidades y crearon el sistema internacional. Primera etapa de este sistema internacional: todo lo que es papelucho, papelería, deberá ser escrito obligatoriamente en el sistema internacional a partir de ese año. Pues a partir de ese año, los libros, los papers, las tesis, todo documento escrito técnico debía ser escrito en el sistema internacional. Sus tesis tienen que hacerlas en el sistema internacional. ¿Ya? Entonces, ese fue el primer paso. Ya prácticamente está cumplido. ¿Cuál es el segundo paso? Que todos los equipos, ¿no?, que actualmente funcionan, están en actividad de diferentes empresas, también trabajen con el sistema internacional de unidades. Pero ahí dijeron todos, un momentito, tenemos que esperar a que toda la inversión mía que yo he tenido para poder realizar, por ejemplo, matrices de autos, partes de autos, están con medidas en pulgadas, en pies. Entonces, porque a ti se te ocurre que todo tengo que ponerlo en el sistema internacional, tengo que botar mi matriz y hacer una nueva con medidas del sistema internacional, pierdo plata. Entonces se quedó en que todos estos equipos, esta maquinaria, todo esto que todavía queda como rezado en el sistema anterior, se utilizará hasta que ya se le dé de baja, y a la hora que vas a reponer uno nuevo, lo hagas en el nuevo sistema internacional. Estamos viviendo esa etapa. Ya han pasado 65 años más o menos, y todavía hay equipos afuera con otros tecnologías. Creo que esto va a demorar unos 200 años, más o menos. Nos faltan 145 años. Entonces tampoco ustedes lo van a ver, ¿no? Lo verán sus hijos o sus nietos, ¿no? Que todo esté en el sistema internacional. Entonces, cuando vamos y compramos algo, una plancha de madera, de metal, una plancha tantos de largo en pies, tanto de ancho en pie, no utilizan el metro, utilizan el sistema inglés. Te compras una camisa con medidas que trae acá en la parte de atrás de la camisa, 14, 14 y medio, 15, 15 y medio pulgadas. Entonces, se acerca Semana Santa, le vas a comprar un pescado seco, el paquetito de pescado seco, toyo, que ya bacalao es muy caro, ¿no?, de toyo seco, ¿no?, viene el paquetito en libras. Entonces, medimos la presión de la llanta de un carro con un medidor de presión, ¿no?, está en PSI, y en kilopascal no te quedó. Entonces vemos mucha influencia de otras unidades, ¿no? Adelante, de otras unidades.
las cuales, pues, en nuestra época, en lo que estamos viviendo ahorita, el sistema internacional viene a ser un sistema de unidades más, hasta que pase una buena cantidad de tiempo y logremos pues, ya que todo sea sistema internacional. Entonces, esa es la razón por la cual en este curso y en termodinámica hay una parte del título donde dice sistemas de unidades. Hay que manejarlos. ¿Por qué? Porque ustedes, el sistema internacional, lo ven, ya ustedes han nacido con el sistema internacional, primaria, secundaria, inicio de la universidad, salvo en la academia, donde os han presionado con otros sistemas de unidades para su ingreso, ¿no? Pero después todo lo hacen en el sistema internacional. Pero como van a ser ingenieros, van a salir afuera, entonces, por lo menos tienen que conocer sistemas, otros sistemas. Esa es la clase del día de hoy. Para algunos ya va a ser conocido porque han manejado el sistema de unidades académica, su preparación para la universidad, pero otros de repente nos va a servir de ese repaso para uniformizar todo. La idea acá es que yo no quiero tener problemas en las calificaciones, en las pruebas que van a tener ustedes, fallen en unidades. La idea es que las unidades no sean problema, se dediquen exclusivamente a su ejercicio que tengan que realizar. Entonces vamos a aclarar algunas cosas, algunas unidades, la importancia de saber estas unidades para que no tengan ustedes problemas a la hora de resolver. ¿Qué otros sistemas de unidades conocen? Bueno, los que predominan acá, que son el inglés y el métrico, esos dos sistemas son los que vamos a realizar, vamos a recordar. Generalmente las unidades de los otros sistemas provienen de partes del cuerpo. Un pie básicamente es un tamaño de un pie promedio. Una pulgada es el tamaño de un pulgar promedio, este es el pulgar, ¿no? Esta distancia, los que saben que la pulgada es 2.54 centímetros, es el valor promedio de un pulgar, salvo que sea muy enano o muy grandazo. Un pulgar promedio debe medir 2.5 centímetros. Tanto así que los técnicos, cuando quieren medir, por ejemplo, el largo de esto, agarran su pulgar y hacen así, 1, 2, 3, 4, acá tiene 4 pulgadas de largo. Utilizan el pulgar para medir aproximadamente pulgadas altas. Utilizan su cuerpo. Como ven ahí, está la braza, la yarda, ¿no? Esas distancias, el paso, la cuarta, el dedo, ¿no? Unidades que provienen del cuerpo, ¿no? Las primeras unidades de longitud que vamos a usar en el curso son el pie. El pie, que en inglés su abreviación es FT, y acá no está la abreviación de la comita, ¿no? Saben ustedes que el pie se escribe con una comita arriba, ¿no? ¿Ya? Para algunos a veces no lo saben, no manejan las unidades inglesas. Un pie, en la academia a veces lo toman como la tercera parte de un metro, pero exactamente es .30 a 48 metros. O sea, un pie, todos acá, muchos deben tener reglitas de 20 centímetros y otros de 30. ¿No? Un pie es esa regla de 30, la más grande. Es el tamaño de un pie. 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, esa es la imagen que deben de tener de lo que vale un pie. Agarran su regla de 30 centímetros y pueden medir cualquier cosa que quieran. La pulgada, como les dije, es el promedio del dedo pulgar, 2.54 centímetros para ser más exacto, y se abrevia con la palabra in, que viene del idioma inglés. Pulgada en inglés se dice inch. La braza, la yarda,
unidades muy utilizadas en el ambiente náutico. Podría haber puesto yo ahí la equivalencia en metros, va a salir un decimero horrible. La yarda también. ¿Ya? Pero he preferido poner su equivalencia en una unidad más práctica, 6 pies. Es exactamente 6 pies una braza. Exactamente 3 pies una yarda. Entonces, ¿quieres saber de qué tamaño es una yarda? Son 3 reglas de 30 centímetros, que da 90 centímetros. 10 centímetros menos que un metro es una yarda, ¿no? Y la braza son 6 pies. 6 por 30 centímetros serían 1,80 m, ¿no? Nosotros medimos en alto 1,50 m, 55, 60, 65, hasta 70, los más altitos de cualquier peruano normal. Pero siempre decimos a una persona que mide un poquito más que nosotros, 1,80 m, ¿no? Que es un promedio estándar de una persona alta. Ese pata de alto tiene ¿cuánto? Una braza. Más o menos, para que sepan de qué tamaño es una braza. Un pata de 1,80 m es una braza. ¿Ya? Las millas. La primera es la milla náutica, muy conocida por ustedes por nuestra soberanía del mar peruano, ¿no? Nosotros tenemos una soberanía sobre el mar, una cantidad de millas, ¿no? Que es propiedad del país. Esa milla náutica, ¿no? Tiene un equivalente en metros de 1.852 metros, ¿ok? O 1,85 kilómetros. Esa milla no lo usamos tanto como distancia, ¿no? Poco se usa, ¿no? En el ambiente naval, hoy estamos a 2 millas de la isla de San Lorenzo. Son 2 millas de 1.852 metros, cuando se habla en el ambiente naval. Pero también usamos la milla como parte de la velocidad. Los buques se desplazan con una velocidad en millas por hora. Es la velocidad común de desplazamiento de los buques. Nunca dicen estamos yendo a tantos metros por segundo, tampoco dicen estamos yendo a tantos kilómetros por hora. No usan eso. Usan la milla por hora, la milla náutica por hora. Entonces, así como nosotros al newton sobre el metro cuadrado, ¿cómo le hemos llamado? ¿Cómo le llamamos al newton sobre el metro cuadrado? Pascal. Ya, así los marinos a la milla náutica sobre hora le llaman nudo. Entonces, una milla náutica sobre hora es un nudo. Entonces nunca van a ustedes a escuchar decir así como hoy una presión de tantos newtons por metro cuadrado. No, tú dices simplemente es una presión de tantos pascales. Igual ellos estamos yendo a una velocidad de buque de tantas millas por hora, no usan millas por hora, usan nudos. Estamos yendo a 28 nudos, a 29 nudos, a 30 nudos, 31 nudos. ¿Qué es un nudo? Es una milla náutica sobre una unidad de velocidad. La milla náutica tiene un similar, es la milla terrestre. O sea, cuando yo mido la distancia desde la orilla hacia una isla o en distancias entre islas, estamos hablando de una milla náutica. Pero cuando mido distancias terrestres, estamos hablando de milla terrestre. Distancia de Lima a Huacho, en millas, hablo de millas terrestres. Y lo utilizan los americanos para medir las millas entre ciudad y ciudad. Pero la milla terrestre, nada que ver con la náutica, bien diferente, ¿no? 1.852 metros a 1.609 metros, es una diferencia bastante representativa. Entonces se puede confundir. Y sobre todo en velocidad. Si yo compro un auto americano, estadounidense, o me voy a Estados Unidos, y voy a ver el medidor de velocidad del auto está en millas por hora. Pero no es milla náutica por hora, no es la de los navales, es una milla terrestre por hora. Son 1.609 metros de
distancia de la milla terrestre. Entonces, hay que tener cuidado de la milla por hora que se ve marca en el velocímetro de los vehículos con la milla por hora que se marca en los buques. La gran pregunta acá es, profesor, ¿y los aviones también van a velocidades? Y también en un avión, cuando se comunican, de otros dice, estamos a tantas millas de la ciudad de Lima para aterrizar. ¿Qué milla es? ¿Terrestre o náutica? Náutica. Todas las millas que hablan en el ambiente aeronáutico son millas náuticas. ¿Ya? Entonces, para aire, mar, las millas a usar son las millas náuticas. Las terrestres exclusivamente para tierra. ¿Ya? Inclusive hay aviones que estamos viendo a tantos nudos, porque es que usan la milla náutica. Bueno, ahí está arriba la definición del nudo, para que no se lo olviden, y otras unidades de velocidad como kilómetro por hora, metro por segundo, pie por segundo. ¿Qué unidades de volumen vamos a usar en este curso? En metro cúbico, que ya conocemos ustedes, pero la que más vamos a usar a rabiar mucho es el litro. Entonces hay que recordar cuál es la relación entre el metro cúbico y el litro. Ya se debe haber olvidado, porque yo lo recuerdo. Un metro cúbico es un 1000 litros o 1000 decímetros cúbicos. Otra unidad un poquito más grande que el litro es el galón. Pero resulta que hay dos galones, el galón US y el galón UK. El galón US es el que se usa acá, en las gasolineras, en las empresas, cuando compran galones para acá y para allá, todo es USA. Todo es 3.785 litros. Ese galón bien raro es encontrar el UK. El galón UK es bastante diferente, es 4.546 litros, ese es abismal. Bueno, ¿y por qué lo puse acá? Bueno, resulta que cuando yo era ayudante alumno, me mandaron a hacer un ensayo en el banco de tubería del laboratorio de máquinas térmicas. Había que ensayar para mejorar el equipo, etc. Entonces, había que hacer pasar agua a través de las tuberías, graficar ese gráfico, un diagrama, como vamos a ver en la segunda parte, un diagrama en Moody. Entonces hay una zona de ese diagrama donde se grafican todas las tuberías de diferentes rugosidades. Una zona, sí, específica. Entonces cada vez que tú haces el ensayo de una tubería y lo graficas en ese diagrama en Moody, cae en esa zona. Es algo parecido a cuando tú agarras diferentes presiones, siempre las presiones van a caer pues en forma absoluta de un valor de 0 para arriba. Nunca va a haber una presión negativa absoluta. No existe, ¿no? Por debajo del 0 del vacío no hay presión. Es absurdo que haya una presión así. Entonces, igual acá, ¿no? Había una zona donde todas las tuberías tenían que caer. Resulta pues que cuando yo hacía el ensayo, colocaba mis resultados y mi gráfico no salía en esa zona, salía en la zona afuera de la normal, o sea, me salió un absurdo. Volví a hacer la experiencia, volví a hacer la experiencia, volví a hacer la experiencia y seguía saliendo. No sabía qué hacer, hasta que un ingeniero me dijo, no, mediciones de caudal, ¿en qué las has hecho? Ahí en ese tanque, porque tenía un tanque ahí. Ya, ¿y qué galones son? ¿Cómo qué galones son? El USA, ¿no? Pero hay otro galón que es el UK y lo usan los equipos británicos de Inglaterra. Si me voy a ver el equipo, voy al catálogo, resulta que ese tanque de miércoles, ¿no? Era británico. Tenía una regla con un vaso comunicante donde el agua subía
y te marcaba, ¿no? Y ahí decía 1 galón, 2 galones, 3 galones, 4 galones, pero no decía qué galón era. Entonces yo tomaba mi medición para 2 galones, medía el tiempo y sacaba el caudal. Y eso metía mi información. Pero estaba calculando galones que USA. Entonces cuando el ingeniero me dijo esto, cambié las unidades a británico y el gráfico se fue a la zona donde debía de salir. ¿Ya? Entonces a raíz de eso lo he puesto acá porque también sucede lo mismo. Generalmente cuando haces mantenimiento tú cambias el aceite de las máquinas, ¿no? Constantemente. Tú siempre compras una misma marca, pero resulta que pues a veces no hay la marca que tú normalmente tienes. Entonces agarras y en las características del motor que vas a ubicarlo, te sale que tienes que echar tantos galones, ¿no? 1 galón de aceite tienes que reponer al equipo. Y puede suceder qué cosa, buscas un alternativo y ese alternativo es británico y el galón que te dan no es el de 3,785 sino el de 4,5. Entonces en muchas cosas se puede dar esto. Es poco probable, bien raro que en el equipo te ponga galón UK y galón USA, acá todo es USA, ¿no? Entonces, lo mismo, la mía náutica y la mía terrestre, nadie te dice que es terrestre. El velocímetro del auto no dice mía terrestre, dice mía nomás. En el velocímetro del buque dice mía. Tú tienes que saber que es mía náutica y mía terrestre, ¿no? De ahí que le puse esto acá en la relación de mediciones por la anécdota que les estoy contando. El barril es una unidad más grande, 42 galones USA. Y acá viene lo otro que es el tema que ya para ustedes es zanjado. Todo el mundo sabe la diferencia entre masa y peso, pero de todas maneras de repente que todavía hay algunas dudas. Y sobre todo, el sistema internacional ya quitó esas dudas entre peso y masa que habían antes. Cuando en el colegio antes estudiaba pues, con las unidades del sistema inglés, había 1 kilogramo masa y 1 kilogramo fuerza, y muchos de los estudiantes pensaban que los dos era lo mismo y que masa era lo mismo que fuerza. ¿Y cuál era la razón? Justamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por las cuales el kilogramo masa no es una unidad del sistema internacional, ¿no? El kilogramo fuerza, ¿no? La unidad de fuerza del sistema internacional, ¿cuál es? El Newton. Pero si ustedes se dan cuenta acá que el kilogramo fuerza es lo que más usamos. Debió ser el kilogramo fuerza, pero lo destronaron justamente por esto, por lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá hay unas equivalencias. Hay unidades nuevas de fuerza, algunos de repente no las han visto. El Honda es una unidad de fuerza, de repente para ustedes es nuevo, su abreviación es PDL. Hay unas unidades nuevas de masa, el RUC es una unidad de masa, el UTM, unidad técnica de masa, unidad técnica del sistema técnico, también, que no las han manejado comúnmente, ¿no? Entonces, todo eso que está acá, esta relación, como antes en mecánica de fluidos tenían que ustedes memorizar esto para dar examen. Voy hablando de antes del 2000, ¿no? Les obligamos a memorizar. Ahora con el adelanto tecnológico ya tenemos un celular y nuestro celular es el segundo cerebro. Entonces ustedes presionarlo para que aprendan algo de memoria es lo absurdo. Ustedes tienen que tener esto a la mano, ¿no? Es por esa razón que esto que está acá, lo que estoy mostrando, va a ir en una hoja
adicionada a su primera, segunda práctica, tercera práctica, cuarta práctica, parcial, final. De tal manera que ustedes tengan a la mano esto que estoy mostrando acá, estos factores de conversión que están acá. ¿Ya? No necesitan memorizarlo, pero yo sugeriría que los memoricen. Y ahorita en un momento les explico por qué. ¿Ya? Que lo traten de hacer, porque es importante. Bueno, entonces, todo este rollo de estos tres, esos tres de ahí, en esa época, porque los niños estaban enseñando los 1, los 2, anteriormente enseñaban. Entonces, de alguna manera, pues, quería ayudarlos en memoria, cosa que ahora ya no. Y hice este cuadrito, ¿no? De definición, ¿no? Newton, que está acá, que es conocido por ustedes, es un kilogramo de masa por metro segundo cuadrado. En el sistema inglés hay uno parecido a Newton, una unidad parecida a Newton. Miren, el Newton tiene por unidad de masa el kilogramo de masa. El Poundal es el parecido con el Newton en el sistema inglés, su unidad de masa es la libra masa. La aceleración del Newton, ¿cuánto es? 1 metro por segundo cuadrado. La aceleración del Poundal es 1 pie por segundo cuadrado. ¿Se parece o no se parece? Este parece que fuera un Newton inglés, un Newton con unidades inglesas. En vez de kilogramo masa, libra masa. En vez de metro segundo cuadrado, pie segundo cuadrado. ¿Se parece? El Newton es una unidad de fuerza, pero una unidad de fuerza que nosotros usamos más es esta, el kilogramo fuerza. Y hay una diferencia entre los dos. Los dos son definiciones. ¿Qué cosa es una definición? Esto vale aquí en Marte, en Plutón, en donde sea. Es una definición en un lugar de la Tierra. Entonces el kilogramo fuerza fue definido en un lugar específico de la Tierra. ¿Y qué escogieron? La gravedad estándar. Vamos a suponer que en este lugar de la Tierra, ¿no?, el promedio del lugar que llamaron el nivel del mar, ¿no?, la gravedad es 9.81, que es la que nosotros tomamos como gravedad estándar. Entonces, para ese lugar de la Tierra vamos a definir el kilogramo fuerza. Agarraron su kilogramo masa, lo sometieron a 9.81 en ese lugar, supuestamente con esa aceleración estándar, y esa es la definición del kilogramo fuerza. Igual hicieron con la libra fuerza. La libra fuerza también fue definida en un lugar de la Tierra donde la aceleración era 32.2 pies segundo cuadrado. Pero resulta que este 32 pies segundo cuadrado, si ustedes agarran el 981 y lo convierten a pies segundo cuadrado, sale esto. Estamos hablando del mismo lugar. O sea, el kilogramo fuerza y la libra fuerza están definidas para el mismo sitio, una misma acción gravitacional, que es la, en este caso, el 981 en metro segundo cuadrado y en unidades inglesas el pie segundo cuadrado. Estos cuatro los puse acá, ordenados, los dos ingleses al lado derecho, los dos de mayor uso acá en el Perú, Newton y kilogramo fuerza acá, y acá está la equivalencia que deben haber usado ustedes n veces para convertir Newton a kilogramo fuerza o kilogramo fuerza en Newton. Kilogramo fuerza es 981. Y acá la libra fuerza son 32.2. Este cuadrito me sirve para enganchar dos unidades de masa que estaban en este cuadro anterior. ¿Qué cosa es un UTM? 9.81 kilogramos masa. ¿Qué cosa es un SLUG? 32.2 libras masa. Entonces, un kilogramo fuerza, como definición, podría ser un UTM por metro segundo cuadrado, porque el UTM son 9.81 kilogramos masa. Lo mismo acá, ¿no? Una libra fuerza podría ser un SLUG por pie por segundo cuadrado. Entonces este cuadro me permite no tener que memorizar, porque el 981 en 32.2 es fácil de aprender. Me permite memorizar varias equivalencias.
Primero las definiciones de los cuatro, esta equivalencia, qué es un SLUC y qué es un UTM. Solamente mirando o recordando ese cuadro. Y eso es lo que está acá. Las tres primeras y estas tres. ¿Qué es lo que está en este cuadro? Bueno, ayudas para que memoricen, pero ahora ya me necesitan. Vamos a la diferencia entre masa y peso. Tenemos arriba una persona que tiene una masa de 70 kilos y la pregunta es ¿cuál es el peso en kilogramos fuerza? Le dan su masa en kilogramos, quieren su peso en kilos. Lo normal ahora es que me pidan el peso en newton, es lo normal, lo clásico, sistema internacional. El kilogramo fuerza ya fue desaforado, ¿no? Siempre vamos a pedir en newton, en kilonewton. Pero el problema quiere que lo des en kilogramos fuerza, los 70 kilogramos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, el kilogramo fuerza que están hablando ahí fue definido para un sitio específico de la Tierra, un sitio donde la gravedad era 9.81, es una definición. Es el nivel del mar. Entonces, como no dice nada el ejercicio de arriba, si no me dice nada, yo supongo que estoy en ese sitio, donde la gravedad es estándar, porque para hallar el peso yo necesito la gravedad. Entonces, colocamos el peso, que es masa por gravedad, la masa es 70 kilos, la gravedad del sitio, como no me dijeron, yo supongo que estoy en el nivel del mar, 981, multiplico esos dos, 70 por 981, que van a salir casi 700 newtons, ¿no? Más o menos. Recuerden que el kilogramo masa por metro segundo cuadrado es un newton. 70 por 981 va a salir un poco menos de 700 newton. Pero no quieren newton, quieren kilogramo fuerza. ¿Cuál es la equivalencia entre kilogramo fuerza y newton? Ahí está el factor de conversión, el color rojo. Y me va a salir que el resultado es ¿cuánto? 70 kilogramos fuerza. Tengo una masa de 70 kilogramos masa y el peso es de 70 kilogramos fuerza. Entonces, antiguamente con los profesores de física nunca ponían, cuando poníamos enunciados como eso, nunca decían dónde estaba. Siempre se tiene una persona, ¿cuál es su peso? Pero en ningún momento decían estoy en tal sitio donde la gravedad es tanto. Simplemente decían peso, masa por gravedad, lo hallaban en peso, 70 kilos. Entonces, la chiquillada, que no estaban muy bien enterados, pensaban que la masa era lo mismo que el peso. Entonces, cuando había un problema de física, buscar un bloquecito que está cayendo, su masa es 70 kilos, su peso es 70 kilogramos fuerza. Y llegaban a la aberración de pensar que la masa era lo mismo que el peso. En cambio, si tienes una masa de 70 kilos y le calculas el peso en newton, nunca te va a salir igual. Nunca. Por la definición de Newton. Entonces, el kilogramo fuerza como unidad de fuerza del sistema internacional traía complicaciones. Entonces, lo volaron. Quien quedó fue Newton. Igualito pasaba esto en el sistema inglés. Tiene una persona que tiene 160 libras de masa. ¿Cuál es su peso y libra fuerza? Lo mismo. Bueno, si nadie me dice dónde estoy, yo asumo que estoy a nivel del mar, asumo que estoy a 32.2 pies por segundo cuadrado, que es el equivalente
aproximado a 9.81 si ustedes lo convierten. Estoy en ese lugar, ahí mismo se definió quién, la libra fuerza. Entonces, ¿qué hacemos acá? Peso igual masa por gravedad, multiplico las libras por 32.2 pies segundo cuadrado, me va a salir esto y esto, es la definición del Poundal, y el Poundal tiene una relación con la libra fuerza de 32.2, y al final el peso me sale 160 libras fuerza, lo mismo que arriba. 160 libras masa me da un peso de 160 libras fuerza. Pero es porque no me decían dónde estaba. Coinciden en valor numérico, pero no son lo mismo. Una libra masa no es lo mismo que una libra fuerza. Un kilogramo masa no es lo mismo que un kilogramo fuerza. Entonces, cuando tengamos esto en las prácticas, en los exámenes, yo pongo un enunciado, si no hay dato de gravedad, ¿no? ¿Qué cosa estoy asumiendo? Estoy en un lugar donde la gravedad es estándar. Si estoy en el lugar donde la gravedad es estándar, que es donde se definieron el kilogramo fuerza y la libra fuerza, pues a la hora de resolver el problema, viene el enunciado así. Ya no voy a poner todo el rollo P es igual masa por gravedad, ni voy a calcular nada, simplemente si la masa es 70 kilogramos masa, el peso ¿cuánto es? 70 kilogramos fuerza. Si es que no hay ninguna especificación de la gravedad. Y eso es lo que vamos a hacer en el curso. Pero, si yo les digo, les doy un dato de este señor que tiene 70 kilos más, le digo, está en un sitio donde su gravedad es 9.7, ya no es 9.81, ya le estoy diciendo que la gravedad es 9.7. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? A la hora que calcules el peso, ya no te va a salir 70 kilogramos de fuerza, te va a salir 69.2 kilogramos de fuerza. Ya no va a coincidir. Lo mismo va a pasar en el otro caso, 160 libras masa, no, el sitio donde está es 31.8 y el peso sale ¿cuánto? Diferente. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Voy a volver a esto porque esto mismo se repite en la propiedad fundamental que vamos a usar nosotros, es la densidad y el peso específico. Nosotros no vamos a usar esto de masa y peso cada rato, vamos a usar más que todo densidad y peso específico. Y la densidad es masa sobre volumen y el peso específico es peso sobre volumen, y los numeradores están justamente en esa unidad. Entonces ahí lo vamos a volver a repetir con lo que es densidad y peso específico. Bueno, esto es lo que es fuerza y masa. Presión, otra de las unidades importantes en este curso. Presión. Esa tira roja que ven ahí es la presión atmosférica ambiental. Ustedes deben de saber, conocer la presión atmosférica ambiental estándar es cuando la que está en el centro, ¿no? Esta es la que sale 101.3 kilopascal, la deben haber usado muchísimo. También deben de haber usado la que está al costado, el 1.03 de bar, simplemente corriendo los dos lugares en punto decimal. Y también deben de haber usado que la presión atmosférica es equivalente a una mol. Las tres de arriba, para ustedes debe ser familiar. Pero, no sé si todos, pero debe haber algunos todavía que no han usado la presión atmosférica 14.7 PSI. El PSI es una unidad de presión muy utilizada y ese valor de 14.7 algunos no lo deben tener en memoria. Claro, algunos sí, que hayan tenido una experiencia, sobre todo haber estado trabajando, practicando en industrias que están obligados a tener que haber topado con el PSI y ahí es donde lo han aprendido.
pero el que nunca ha estado en PCI es una novedad. Bueno, ese PCI es una unidad de presión conocida del sistema inglés. Tampoco deben de conocer la otra, 760 milímetros de mercurio, no la deben de haber usado. 760 milímetros de mercurio proviene de la experiencia de Torricelli, que agarró su cubito, lo llenó de mercurio, lo tapó bien, lo volteó, le dio un recipiente de mercurio y el líquido subió 760 milímetros, ¿no? Y ese es el equivalente en presión. Pero esa es columna de presión, no es presión, es columna de presión, pero se trabaja la presión como columna. Recordemos que presión es ¿qué cosa? Con pH, ¿no? Y como vamos a ver bien en la siguiente clase, vamos a hablar de peso específico. Estos dos es el peso específico, entonces la presión será peso específico por altura. Entonces una presión yo la puedo volver columna de presión. ¿De qué manera? Pasando ese peso específico al denominador y voy a tener una columna equivalente a la presión que tengo. Lo expreso en metros, en milímetros, etc., ¿no? Entonces, la presión en columna de mercurio, la presión atmosférica en columna de mercurio, equivale a 0.76 metros o 760 milímetros de mercurio. Equivalente en columna de mercurio. La presión atmosférica es 10.33 metros, equivalente en columna de agua. Estas unidades también vamos a usar dentro del curso. La última, esta que está acá, es un paquetazo, 10.326.198, es de uso particular mío. Si quieren aprenden, si no, no. Ese es para mí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta trabajar mucho las ecuaciones. La unidad de presión predilecta por mi persona es el kilogramo fuerza metro cuadrado. Me gusta resolver los problemas cuando hallo la presión en kilogramo fuerza metro cuadrado. Ese es mi gusto. El de ustedes de repente va a ser el kilopascal, porque es el que estamos manejando hasta el momento. Todo lo van a hallar en kilopascal la presión. Se va a hacer su unidad predilecta. Como la mía es entonces necesito la información del equivalente de la presión atmosférica en esta unidad que a mí me gusta. Y ya van a saber por qué me gusta, porque me facilita algunos tipos de problemas. Ya será cuestión de ustedes si la adoptan o no la adoptan, pero no los obligo a que usen eso. Pero a la hora que solucionan los problemas van a ver que yo trabajo mucho con esto. ¿Ya? ¿Cuánto es la presión atmosférica? 201.3 kilopascales en kilogramos fuerza metro cuadrado son 10.326.198. Ya me la aprendí de memoria porque me uso acá. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve esto? La tecnología manda, los robots, la IA y todo lo demás. Esta parte de estudiar unidades, memorizar unidades, para algunos de repente les parece una pérdida de tiempo. Pero por ejemplo, si tengo yo una línea de vapor por la cual está circulando vapor y el medidor manométrico que está ahí marca 60 PSI. Y alguien me pregunta cuántos kilopascales son esos. Entonces yo agarro por acá. ¿No? Agarra su celular y entra y sale, ¿no? ¿Ya? Entonces, es lo lógico, ¿no? Queríamos. Pero si quieres una prox, o sea, más o menos, saber cuánto es, ¿no? 60 PSI. Ese 1400 es 15.
más o menos son 4 veces 15, estamos hablando de 4 valores de la presión atmosférica. Entonces, más o menos, ¿cuántos kilopascales serían? Si a esto le llamamos 100, 400 kilopascales. En bares serían ¿cuánto? 4 bares. En atmósferas serían 4 atmósferas. Si a esto le ponemos 0.75 centímetros, hablamos de 3 metros de mercurio en columna, esa presión de 60 psi. Si lo vemos en agua, equivale a una columna de presión de 60 metros de columna de agua. Recuerda que son 60 psi, ¿no? 4, sería 40 metros. 40 metros de agua. Y la unidad predilecta mía, si la aproximamos a 10.000, 40.000 más o menos kilogramos por metro cuadrado. Entonces, nos sirve. Nos sirve para aproximadamente sacar una presión rápidamente sin el uso de nuestro gran amigo el celular. Estas kilopascal, megapascal, giga ya es conocido por ustedes. Ese PSI de presión, 1000 PSI se le define como KSI. Y el milímetro de mercurio, por el hecho de que Torricelli volvió tubo y obtuvo los 760, el milímetro de mercurio, algunos no lo llaman milímetro de mercurio, le llaman torr. La presión atmosférica son 760 torr. ¿Ya? No dicen 760 milímetros de mercurio. O sea, la columna de mercurio equivalente son 760 torr. Es lo que se utiliza. Los americanos a la presión PSI a veces en sus planos, en su información técnica, le agregan una letra más, G y A. Esto es algo conocido por ustedes. Cuando le ponen la G al costado, significa que los PSI son manométricos. Y cuando le ponen la A, significa que los valores de PSI que te están dando son absolutos. Ustedes ya han visto en física qué es la presión manométrica y qué es la presión absoluta. Sí, pero... Entonces, la presión manométrica es aquella que se lee directamente de un instrumento medidor. Resulta pues que esta G en inglés es gauge, G-A-G-E, gauge creo que se pronuncia, que significa, traducido, medición, PSI medidos, PSI obtenidos de un instrumento medidor, PSI manométrico. Esa es la G. Y la PSI-A viene de la palabra absoluta en inglés, presión absoluta. PSI es absoluto. El PSI, como están viendo acá, ¿qué cosa es? Es una libra fuerza sobre pulgada elevado al cuadrado, es una unidad de presión. Y esa PSI en inglés se pronuncia pound square inch. Pound es libra, fuerza. Square, el cuadrado, inch, pulgada. Pound square inch. La abreviación PSI. Medidores de presión de llantas. Normalmente medimos la presión de las llantas de los autos. En promedio, un sedán de 4 puertas, un Kia Rio, un sedán Volkswagen, un Toyota Yaris. Su presión de llanta oscila entre los 30 PSI. Tiene 30 PSI a cada llanta, más o menos lo que debe llegar. Se hace con estos medidores. Medidores de presión manométrica, o sea, la presión que estamos midiendo es la presión manométrica, 30 PSI manométricos. Es lo que estamos teniendo como lectura del aire dentro de la llanta.
Entonces, pongamos o agarrémonos de la llanta. Tenemos una llanta común y silvestre de auto, donde yo le aplico el medidor y acá le tengo que meter aire hasta que el medidor me marque 30 psi. Son 30 psi manométricos. Pero si yo quisiera saber la presión del aire adentro de forma absoluta, ¿qué tengo que hacer? Los que han aprendido como formulista la diferencia entre presión manométrica absoluta, le tienen que sumar a esta manométrica la presión de afuera, que es la ambiental, que es 14,7, 30 más 14,7, la presión absoluta del aire dentro, ¿cuánto es? 44,7 psi. Entonces, este aire, como presión manométrica, ¿cuánto es su valor? 30. ¿Cuál es la presión absoluta de este aire? 44,7 psi. Visto en un gráfico, acá, las presiones absolutas se comienzan a medir desde el cero. O sea, la presión absoluta del aire acá es 44,7. Del 0 hasta acá, esa es la presión del aire en la llanta. Esta es la línea, o este es el valor de la presión del aire en la llanta. 44,7 psi. ¿Qué hace el manómetro? El manómetro no empieza a medir del 0, empieza a medir de la referencia, de lo que siente su cabeza, de lo que está alrededor de la cabeza del manómetro. ¿Qué siente alrededor de la cabeza? 14,7 es la presión atmosférica. Desde ahí empieza a medir el manómetro, comienza a contar cuántos psi tiene. Es decir, parte de acá y se va hasta la presión del aire de la llanta. ¿Cuánto es la distancia de 14,7 a 44,7? 30. La presión manométrica es una presión que depende de la referencia. ¿Qué cosa es la referencia? El ambiente de la cabeza del medidor. ¿Qué hace el medidor? Resta la presión donde se instaló, es decir, si esto le llamamos su pie, su patita. Lo que lee la patita menos lo que siente su cabeza es lo que marca. ¿Qué lee la patita? 44,7. ¿Qué siente su cabeza? 14,7. ¿Cuánto marca? 30. Esa presión es la que llamamos presión manométrica. Como dije, la presión depende del ambiente donde se encuentre la cabeza del manómetro. Si el ambiente de la cabeza del manómetro ya no es la presión atmosférica estándar 14,7, es 10. El mismo valor de presión del aire de la llanta absoluta 44,7 va a cambiar en el medidor, porque ahora va a ser lo que lee su pie, 44,7, menos lo que lee su cabeza, que es 10, va a marcar diferente que lo que estaba marcando ahí. 34,7. Visto en el gráfico, la presión de la llanta o del aire de la llanta es esta. Ya el nivel del manómetro ya no es en 14,7, de ahí comienza a contar, sino comienza a contar de 10, un poquito más abajo, 34,7. Entonces, la presión manométrica, la presión de un manómetro, depende de dónde esté, del ambiente donde se encuentre, va a ir cambiando. Ahora, inclusive, yo puedo colocar la llanta dentro de una cámara hiperbárica. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Es una cámara donde yo puedo hacer que la presión cambie a mi antojo. Yo puedo hacer que dentro de la cámara haya 14,7, 15 psi, 18 psi, 20 psi. Puede ser que quiera que en el ambiente de la cámara haya 5, 4 psi, 6 psi, 8 psi, la presión que me venga en gana. Es un equipo que te permite hacer eso. Manipular la presión dentro de esa cámara. Se le llama cámara hiperbárica, usada en algunos hospitales, para algunos tipos de operaciones donde se requiere una presión diferente a la atmosférica.
También esta cámara hiperbárica es usada para reanimar a los buzos. Los buzos cuando se meten y a una profundidad dentro del mar, la presión aumenta y se les sugiere siempre que los buzos salgan a la superficie en forma lenta, porque toda la parte del cuerpo humano se ve afectada cuando el cambio de presión de donde están al fondo hasta la superficie lo hacen rápidamente, lo hacen bruscamente. Quienes sienten son los órganos. Entonces algunos salen rápido y cuando están en la parte superior o afuera se sienten mal, se desmayan, se mueren por el cambio rápido de presión. ¿Qué hacen? Inmediatamente a los buzos lo llevan a esta cámara hiperbárica y nuevamente le simulan la presión que tenían en el fondo del mar. Y de ahí, poquito a poquito, lo van nivelando hasta la presión atmosférica. Lo van gobernando, van variando la presión en la cámara. Esa cámara hiperbárica tiene lunas, tiene doctores, médicos, personal que lo atiende, está completamente equipada como si fuera una sala de cirugía. Y desde afuera los doctores le van diciendo cómo te sientes, tiene sus medidores para controlarlo y poco a poco nivelarlo. Esa es una cámara hiperbárica. Bueno, metemos nuestra llanta en la cámara hiperbárica. Los mismos 44.7 de presión están acá de aire, están en la llanta, el mismo que hemos visto anteriormente. Pero como yo puedo hacer magia acá afuera, o sea, puedo cambiar la presión. Entonces comienzo a elevarle la presión y la pongo afuera en 54.7. ¿Qué lee este señor? Su patita, 44.7, menos lo que está afuera, que es 54.7. ¿Cuánto me da? Menos 10. Una presión manométrica negativa. ¿Qué ha pasado? Este es el 44.7 de la presión del aire en la llanta. En los ejercicios anteriores la presión de referencia estaba acá, entonces la flechita salía de acá para arriba, de acá para arriba. Ahora la presión referencial está por encima del valor que voy a leer. Entonces parte de acá y se va hacia acá, tiene un valor negativo, lo que llamamos una presión de vacío, ¿no? Presión manométrica negativa. Entonces, cuando estén dando examen, no quiero ver que ninguno de ustedes me haga la siguiente pregunta. Les voy a poner el examen, ¿no? Se tiene la presión de un tanque, la cual es menos 8 psi, la presión del tanque. No quiero que nadie levante la mano y diga, profesor, ¿esa presión es absoluta o manométrica? Si es negativa, tiene que ser necesariamente manométrica, porque presiones absolutas negativas no existen. ¿Ya? Entonces yo no necesito decirles a ustedes si es absoluta o manométrica cuando el valor es negativo. Pero si fuese positivo, ahí viene la duda. Tengo que decirles, la presión que les estoy dando, positiva, ¿es manométrica o es absoluta? Se lo tengo que decir. De alguna u otra manera tengo que decirles. ¿Cómo sería eso? Les pongo en el enunciado. La presión leída por un manómetro Bourdon es 20 psi. ¿Qué significa eso? Si es leída por un manómetro Bourdon, es una presión manométrica. La única forma en que me pregunten y me digan, profesor, ¿esa manométrica o absoluta? Es cuando la presión es 20 psi. ¿Cómo? No hay de dónde. ¿Qué es? ¿Absoluto o manométrico? Si ustedes revisan la bibliografía de los textos de mecánica de fluidos, van a ver muchos problemas en los cuales le dan el dato de la presión y no le dicen si es manométrica o absoluta.
Simplemente te dicen la presión ese tanque es 80 psi, la presión es 60, y a la hora que ves el solucionario, la respuesta, lo que ha asumido es manométrico, presión líquida. Eso sucede en todos los textos de máquinas hidráulicas, mecánica de fluidos, turbomáquinas, que son estos en la rama de la mecánica de fluidos. Toda presión que no se especifica qué es, se considera manométrica. Entonces, si en un ejercicio, un problema del examen de este curso, yo no les digo qué presión es, ustedes por default, ¿qué asumen? Manométrica. A menos que por ahí le escondido diga indirectamente que es absoluta, se puede ser. Pero si no dice nada, asumimos manométrica. Cosa contraria sucede en termo. Termodinámica, si ustedes revisan un libro de termodinámica, la presión de un tanque, 80 psi, y a la hora que resuelve el solucionar el problema y que está resuelto, ese 80 psi es absoluto. Revisen sus textos de termo. Van a ver, no los consideran, por default, termo considera, cuando no te dice qué presión es, la consideran absoluta, porque ellos trabajan mucho con presiones absolutas. Aplicas tu power ratón, esa presión es absoluta, ¿no? Entonces, para la parte de gases ideales, que se ve en uno de los capítulos térmicos. Entonces, ahí está la diapositiva donde les acabo de hablar, está escrito, ¿no? Para el caso de mecánica de fluidos, una presión que no sabemos si es manométrica o absoluta, por default la vamos a asumir manométrica. Y si están en termo, por default, lo asumen absoluta. ¿Ya? Como ya hablamos en la primera clase, este curso va orientado hacia las máquinas hidráulicas. Y una máquina hidráulica coge el fluido y lo convierte en trabajo, energía de trabajo. Hay algo de calor por ahí, un suspiro de calor en esas máquinas, pero se desprende en las llamadas máquinas hidráulicas. En cambio, en el curso de termodinámica, no trabajan con máquinas hidráulicas, trabajan con máquinas térmicas. Máquinas que producen energía calor y la convierten en trabajo. Cogen calor para convertirlo en trabajo. Calor generalmente es un producto de la combustión de un combustible con aire, lo queman como hemos visto en química y se producen los productos, los gases de los productos, y ahí está metido ¿qué cosa? El calor, la energía calor. Y esa energía calor en la máquina térmica se vuelve trabajo mecánico. Acá no, acá la energía del fluido se vuelve trabajo mecánico. ¿Ya? Entonces, el calor, unidades de calor, no las vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar, ¿qué cosa es? Unidades de energía mecánica, unidades de trabajo, que son las que están viendo ahí. Joule, kilogramo fuerza metro, libra fuerza pie, son unidades de trabajo, de energía mecánica, ¿no? Y hay una que se pone como kilowatt hora, ¿no? Muy utilizada en los residuos de luz, es unidad de energía, ese es trabajo. Solo que está escrito como potencia por tiempo. Recuerden que la potencia es trabajo entre tiempos y después con trabajo sería potencia por tiempo. Unidad de potencia por tiempo, kilowatt hora. Que vienen los residuos, ¿no? Consumo de energía son tantos kilowatt hora. Entonces, es una unidad también muy utilizada. Calor no vamos a usar, pero igual es el puesto acá de IAPA, una diapositiva para que la puedan usar en termodinámica. Acá no la vamos a usar, ¿ya? Para convertir los BTUs y las calorías a unidades de trabajo, libra fuerza pie, joule, el newton metro, el kilowatt hora, las tienen ahí. Partiendo de las definiciones que hemos dado,
y acá ya como para memorizarla. Lo mismo, pero listas ya para utilizarse. Esto vamos a usar más que todo en termodinámica. Acá no, así que no va a estar en la relación de los exámenes porque no la vamos a necesitar. Unidades de potencia. ¿Cuáles son las dos unidades de potencia? Y con esto ya damos inicio a la clase. La unidad de potencia. ¿Cuál es la unidad de potencia más conocida? El HP, ¿no? El HP, horsepower. ¿Y la otra más conocida cuál es? El kilowatt. Pero resulta que a veces tú te encuentras o te topas con unidades CB. ¿Ya? Entonces, ¿esa de dónde nació? ¿De dónde apareció? ¿Qué fue? En nuestro ambiente es de poco uso. En Perú es de poco uso. Es full HP y kilowatts. Pero siempre te vas a topar, de vez en cuando te vas a topar con un CB, con unidad de potencia. Si vemos las equivalencias, el HP es 76 kilogramos fuerza metros sobre segundo, esa es su equivalencia. Porque es un HP, son 76 kilogramos fuerza de trabajo por cada segundo. Y el CB, que les estoy diciendo que es medio raro, es bien parecido. 75 kilogramos fuerza metros por segundo. Casi lo mismo. Si tengo un motor de 2 HP, puedo decir que es un motor de 2 CB. Aprox. Su diferencia es mínima. Bueno, ¿qué se debe a eso? Resulta pues que el HP es una unidad creada por los americanos, ¿no? Que hicieron jalar a un caballito, medirle la potencia de un caballito, agarraron, bueno, tiene un montón de caballos, agarraron un caballo promedio, lo hicieron jalar con su sistema de transmisión de poleas y lo hicieron levantar un peso. Ese peso lo hicieron recorrer una distancia, fuerza por distancia, ¿verdad? Trabajo. Lo midieron y en qué unidad de tiempo lo hacían y le sacaron la potencia próxima de un caballo, que es el llamado HP, que es 33.000 libras-fuerza-pie sobre minuto, que convertido a kilogramos fuerza metro segundo sale 76 kilogramos fuerza metro sobre segundo. Ese es el famoso HP, es la potencia que desarrolla un caballito promedio de ahí, de los United. Ya lo fijaron y dijeron que esta va a ser nuestra unidad de potencia. La potencia que un caballo realiza para levantarse una pesa de 550 libras, una distancia de 1 metro en 1 minuto, creo que es. Condiciones. Pero en la otra parte del mundo estaban los alemanes. Entonces los alemanes también tenían sus caballos. También le midieron la potencia al caballo alemán. Le hicieron levantar una pesa de 75 kilos de masa en 1 metro, en 1 segundo, y obtuvieron la potencia del caballito alemán, que lógicamente salió por ahí con la del USA. Por eso que se parece. El del USA es 76 kilogramos fuerza metro segundo, el alemán es 75, por ahí está. No podían ser diferentes, al final son caballos. Bueno, este CD le llamaron primero HP métrico, horsepower métrico, horsepower team o horsepower de la norma de industria alemana, Deutsche Industrienorm. Pero HP métrico, HP DIN, al final con el otro HP vamos a hacer un arroz con mango. Cámbiale el nombre, le pusieron CD. Entonces el CD es el caballito alemán, potencia de un caballito alemán. Y el HP es la potencia de un caballo americano. Por ahí está. Uno es 76, el otro es 75. Entonces, cuando se toque con esas unidades, ya saben que lo pueden aproximar como iguales. También
tenemos la llamada potencia al freno. Resulta pues que los motores de combustión interna, los motores diésel, los gasolineros, cuando salen de planta, ya los hicieron, le tienes que decir al que le vendes, este motor tiene tanto de potencia. ¿Y qué hacen? Agarran el motor recién hecho, diseñado, qué sé yo, y lo chantan en un banco de pruebas, lo prenden y le miden la potencia de ese motor. El motor, normalmente estos motores de combustión interna tienen una volante en uno de los extremos del motor que gira. Entonces, para medir la potencia de salida de esos motores, se utilizan frenos. ¿Qué es un freno? Es un instrumento que me permite medir la potencia de salida de esos motores. De ahí que al HP le han puesto delante la B de burro, ¿no? Que en inglés significa brake. Brake traducido al idioma castellano es freno. Caballo de potencia al freno, o potencia en HP de un motor utilizando un instrumento medidor llamado freno. Los frenos, que son los que sirven para medir estas potencias, hay varios tipos. El que están viendo acá es un freno de fricción. Esto que están viendo acá, en un círculo, es la volante del motor que está girando, que está acá dando vuelta acá. Entonces, alrededor de la volante ponen una faja y la comienzan a jalar para frenarla. Ese frenado en la faja acá produce una fuerza de fricción que, multiplicado por este brazo, me da un torque. Paralelamente a esto, hay un medidor de RPM, como lo que hacían en su experiencia en física, en primer semestre. Te miden las RPM, tienes el torque, multiplicas por la velocidad angular y ya tienes la potencia de salida. Utilizando un freno, puedo saber cuánto es la potencia de salida de un motor, pero resulta que estos motores pues giran lento, ¿no? O sea, no tienen RPM muy altas. Existen otras máquinas térmicas como la turbina a gas que gira, las que usan en los aviones, el chirrido que se tiene, ¿no? Las velocidades en RPM que tienen son enormes. Entonces una turbina a gas, cuando le quieren medir la potencia de salida, acá la faja la va a volar, la va a quemar, ¿no? Porque la cantidad de fuerza de fricción que da no hay material que resista. Entonces ahí ya no se usa un freno mecánico de fricción, se usa un freno de agua. Se pone en un recipiente de agua, la volante comienza a girar y con unos platos que lo cierran van frenando la volante con el agua que va haciendo la fricción. Eso genera un torque y por ahí se obtiene la medición. Estos instrumentos de medición de potencia y salida, ustedes van a hacer experiencia, una de las experiencias del laboratorio de ingeniería mecánica, que es el curso que sigue, ¿no? Es mediciones de potencia. Ahí van a trabajar con este medidor mecánico, van a calcular esa medición, van a calcular el freno hidráulico y también hay freno eléctrico. 3 frenos, los 3 están en el laboratorio. Van a obtener esas potencias utilizando frenos. Entonces, la potencia obtenida por un instrumento medidor llamado freno, es un freno. Frena con la faja, frena con el agua, frena con consumo de energía eléctrica. Entonces, esos frenos provocan pues el B delante, el B de burro delante. Entonces, en algunos motores figura la potencia del motor es, qué sé yo, 100 bhp. ¿Qué cosa es 100 bhp? 100 HP medidas en un instrumento llamado freno. Un freno de agua, mecánico, cualquier freno. Pero resulta que este bhp también se ve en otro equipo de plantas de vapor, que son las calderas. La caldera que es una tetera que el agua líquida la convierte en vapor. Las
calderas tienen una placa, y en esa placa, acá tienen una muestra, la marca de la caldera, caldera integrada CB, modelo tal, y acá en este circuito, como que no se ve muy bien acá, dice 400 bhp, otra vez HP con una B de burro adelante. Algunos dirán, el profesor me dijo, no, esa es la potencia del freno de la caldera. No tiene nada que ver. Esa B de burro que tiene delante no es brake, sino boiler, que significa caldera en inglés. O sea, son HPs de caldera. Y esos HP de caldera, pues tienen una definición, ¿no? Y ese HP de caldera, es el boiler horsepower, tiene el equivalente a 33.471.4 BTU por hora, o sea, sea energía y calor por hora. No es trabajo entre tiempo, que es el otro HP, es calor por unidad de tiempo, es energía por tiempo, ambos. Si lo comparamos con el HP que acabamos de ver del caballito americano, en valor, un HP de caldera equivale a 13 de esos caballos, o sea, completamente diferente. Entonces acá tienen el resumen de los 4 HPs. El de arriba, el caballito americano, el tercero, el caballito alemán, el de los motores, el HP del freno, que se suele confundir a veces con el HP de caldera o el boiler HP, ¿no? Listo, acá terminamos.